Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de prestación y no realmente de objeto directamente? No, porque cuando nosotros hablamos de objeto, como que limitamos la palabra a una cosa. ¿Se han dado cuenta? Uno dice, ¿qué objeto? El objeto, el sujeto. ¿Cuál es el objeto? Entonces, cierta parte de la doctrina dice preferible y decirle prestación al objeto, ¿no es cierto? Si nosotros damos algo, estamos hablando de un objeto físico, ¿sí? Entonces estamos nosotros refiriéndonos al bien que es materia del contrato. Ese bien por el objeto es una prestación, sí, porque según la doctrina dice, es lo que está obligado una parte, el deudor, a dar, a entregar. ¿Por qué no he puesto yo en el título definitivamente el estudio del objeto del contrato? Porque posiblemente, insisto, habrá momentos de lectura que ustedes van a hablar de la prestación y no van a entender de qué está hablando. Entonces, la prestación, en cierta parte de la doctrina, es el objeto, ¿ya? Pero hablamos nosotros que cuando la prestación es o recae sobre un objeto que es de dar, estamos hablando de un bien físico, ¿sí? De un bien físico, real, un terreno, ¿ya? Un terreno. ¿Cuáles son las características que debe tener este objeto? Primero debe ser, bueno, en orden no importa, ¿no? Pero digamos que debe ser determinable. ¿Por qué debe ser determinable? Porque cuando nosotros decimos que ese objeto, ¿sí? Sea determinable, es que se pueda dar sus características, se pueda individualizar, ¿no? Se trata de un bien inmueble, ¿ya? Que tiene esta característica y tengo yo que individualizarla, explicar su característica, cómo es, si es en forma de rectángulo, tiene tanto por tanto de frente, tanto por tanto de fondo, con quién conlinda, ¿sí? ¿Quiénes son mis vecinos? Quiere decir, eh, cuál es el antecedente que tiene ese bien, pues dentro de lo que es la historia de dominio, etcétera. Entonces yo tengo que referirme y explicar de qué se trata. Esta clase de insistencia de la existencia del bien. Es decir, debe existir. Porque se acuerdan ustedes que habíamos hablado nosotros que también podemos, ¿sí?, adquirir o ofrecer bienes que están por existir. Habíamos hablado alguna vez nosotros de, a ver, habíamos hablado, sí, una vez que hablamos del contrato, hablamos de las características del contrato conmutativo y el contrato aleatorio. Habíamos dicho que el contrato conmutativo son de aquellos bienes que existen y en el momento, y los aleatorios son aquellos que están aliados a un futuro. Entonces, habíamos dicho, de ejemplo, la venta de la cosecha de camarón. Es decir, si voy a decirle a un señor, a ver, voy a comprarle la cosecha de camarón, debe tener la camaronera, ¿sí? Debe tener el negocio, yo debo saber que se dedica a eso, que en ese momento va a sembrar la camaronera y que el fruto de eso, no sé, de camarones, digamos que está en 6 meses ya para exportación el camarón, para pescar y exportarlo. Entonces yo le digo, le voy a comprar su cosecha, ¿sí? Pero a un futuro incierto porque no sabemos qué va a pasar. Pero yo como me beneficio como comprador, porque yo le digo, le compro al precio actual, pero me lo entrega después. Entonces, como yo soy un comprador que juego con estas cuestiones del precio del mercado, yo sé que para aquí a 6 meses el precio del camarón va a subir exorbitantemente. El otro, como tiene necesidad, dice, bueno, está bien, te lo vendo al precio de hoy día, como que existiera hoy día, pero te lo entrego a 6 meses. Pueda pasar aleatoriamente ciertas situaciones, que tal vez ese camarón no, esa cosecha no tenga el resultado que yo esperaba, ¿sí? Mis expectativas definitivamente fueron demasiado y la cosecha estuvo mala. Por haber razones el camarón no creció como yo quería, pero bueno, yo corrí el riesgo, ¿no?
Entonces, ahí está la condición de que las cosas hablamos primero, que sea determinable, ¿sí? Segundo, que exista o que haya la seguridad de que va a existir. Otra tercera condición dentro de los objetos del contrato, cuando hablamos de la obligación de dar, estamos en la obligación de dar, ¿no? Es que sea comerciable. ¿Y por qué razón sea comerciable? Porque recuerden ustedes que el objeto puede ser también una cosa que está prohibida su venta. Que se puede dar multiplicidad de sujetos que hacen el contrato y también de la prestación del servicio, ¿no? Ya, igualmente nosotros sabemos que dentro de eso debe ser determinable, comerciable, lo que se va a ofrecer, ¿no? Bueno, lo que he dicho están así, pero bien resumido en una diapositiva para que recuerden lo que hemos hablado y tomen nota, ¿no? Ya. Si visualizan ahí, me avisan, por favor. Sí, abogado. Ya. Entonces, vamos a ver despacio. Cuando hablamos de la prestación como objeto de dar, habíamos dicho que las condiciones es que sea real, ¿no? Que exista o debe existir para los que llegaron atrasados o a la final no alcanzaron a tomar nota. Condiciones, que el bien sea real. Cuando hablamos de la prestación como objeto de dar, ¿sí? Entonces, bien real, que exista o que deba existir. Este es lo más fácil, ¿no? Pero cuando hay estas cuestiones de cuestiones que deben existir, deben ser algo que en verdad debe existir, algo real. Yo no voy a poner algo imposible, ¿no? Que el día por ejemplo, que alguien me traiga una cosa que no va a existir nunca, por ejemplo, un metal precioso que no existe y que yo diga que debe existir seguramente con la evolución de las cosas va a existir de aquí a 5.000 años. Es decir, también cosas ilógicas, ¿no? Cosas como la camaronera que debe existir. Ahora, habíamos dicho que determinable, aquí está, ¿no? El precio, el género, la cantidad. Sí entendemos cuando es género, ¿no? El género es todo, cuando me he dicho los granos de arroz, ¿no? Específico es el ejemplo del carro, que hay que especificar, ¿no? Dentro de la determinación de ese bien, ciertas características, ¿no? Marca, capacidad de motor, etcétera, chasis, porque eso manda la ley que hay que hacer determinado, ¿no? Entonces, el género es cuando nosotros decimos voy a comprar, eh, digamos, 100 cabezas de ganado, ¿no? Yo soy me dedico al negocio de la venta de carne y entonces yo la faeno y digo, pero no va a decir, oiga, una vaca que tiene una mancha en la frente, que la pata es negra. Ahí no debo especificar, ¿sí? Ahí es de género, ¿ya? Y la cantidad, como ustedes saben, porque siempre hay que decir, ¿no? También la cantidad cuando se pueda contar. No voy a contar los granos de arroz, ¿no? Por lógica, ¿no? No voy a contar, sino que hay. Cuando yo digo, sí, 3 cabezas de ganado, o ahí sí digo 100 quintales de arroz, pero en general los cuentos no grano por grano. Aquí dice comercial, las relaciones jurídicas, ¿no? Sí, que dentro de ese comercio exista esa relación y vínculo, ya habíamos hablado de eso también, y vínculo que sea netamente jurídico, es decir, que el comercio exista dentro de lo establecido. Recuerden ustedes que yo no puedo comercializar cosas prohibidas, ¿sí? Cosas que no estén en el mercado. Por eso es que sabemos que hay ciertas, dentro de la ley de mercado, pues hay ciertas situaciones que establecen políticas para yo poder estar dentro de lo que la ley establece, de ese ordenamiento jurídico, pero hay cosas que definitivamente no pueden hacerse eh, comercial, ¿no? Yo no puedo comerciar entre paréntesis, porque habíamos explicado también que sí puedo comerciar en ciertas drogas que son para uso terapéutico, pero para uso recreativo yo no puedo la heroína estar comercializando imagínense en un contrato establecer que voy a comerciar para uso recreativo, marihuana, heroína, etcétera, pero sí lo puedo hacer para usos
de salud, ¿no? Terapéuticos. Bueno, hasta ahí alguna inquietud, jóvenes, con esto, el objeto como prestación, ¿no? La prestación dentro del contrato. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Pues vamos con la siguiente lámina si desean. Está todo claro, abogado. Ya. Entonces vamos despacito para los que van llegando atrasados también. Entonces la prestación como objeto de hacer, ¿no? Las condiciones, que el hecho sea moral, debe existir. Cuando hablamos de moral, yo no puedo, aunque hay ciertas excepciones que ustedes saben, el comercio y el propio sentido de la palabra moral va evolucionando, ¿no? ¿Cuál? De esa manera nosotros sabemos que debe ser determinable y que se debe poder expresar en un contrato que se pueda difundir la idea para que nos entendamos de qué es. En esta lámina dice que la prestación en los contratos es la cosa que el obligado debe dar o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Con esto cerramos la idea de la prestación, ¿no? ¿Alguna duda, por favor? Bueno, Todo claro, abogado. muy bien, gracias.